Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, se fue a casa de una adulamita que se llamaba Hira. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Onán. Volvió a concebir y dio a luz a un hijo que se llamó Sela. Ella se hallaba en Kesib cuando lo dio a luz. Este relato de Génesis 38 pareciera que se interrumpe algo cuando nosotros venimos leyendo un poquito más atrás. Vemos que la palabra nos está hablando de Jacob, de Saúl, de su reconciliación, de la muerte de Raquel, de la descendencia de Saúl, y luego se ubica en Jacob, hablando específicamente de lo que le pasó a José, cuando sus hermanos, llenos de envidia por José, tramaron matarlo o hacerle algo. Lo echaron a la cisterna y luego lo vendieron. Luego, cuando vamos al capítulo siguiente, que es el 39, vemos que la palabra sigue hablando de José. Entonces uno dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué se interrumpe el texto de José para de repente meter esta historia que pareciera que aquí está como da vivienda? Pero no está como da vivienda, ya lo vamos a ver. Resulta que la palabra nos quiere mostrar que esto estaba pasando con Judá, mientras eso otro pasaba con José. Y hay dos paralelos importantes para ver allí. Y uno es que la palabra nos muestra cómo se manifestó la vida sexual de José, paralelo a la vida de Judá, totalmente diferente. Dice también la palabra que Judá se apartó. En la versión Reina Valera Gómez dice descendió. Y en el diccionario hebreo, la palabra descender significa ir hacia abajo, como al enemigo, figuradamente caer. Y eso fue lo que hizo Judá. No solamente descendió en el sentido en que fue a un lugar geográficamente más bajito, sino que su vida descendió, porque salió de la tierra de la promesa, de la tierra de los hijos de Israel, para irse para donde los cananeos, para una tierra pagana, pervertida, idolátrica. Eso le pasó a Judá. Vemos que dice que se fue a la casa de una adulamita. No fue que él llegó a esa ciudad a ver dónde voy a vivir, quién me dará posada, quién me arrienda una piecita por acá. No, eso no fue. Él llegó directo a la casa de su amigo. Es decir, ya había establecido un nexo de amistad con ese hombre cananeo, es decir, pagano. Bueno, resulta que no dice la Biblia por qué resultó Judá allí, en ese lugar, pero posiblemente él salió de su casa viendo el dolor y la agonía que ellos como hijos le proporcionaron a su papá. Oiga, eran más malos. Vieron al papá sufrir una agonía fuerte por su hijo, pero ellos no dijeron nada. Ellos cogieron a su hermano, lo vendieron. El papá decía, voy a descender a la muerte con este dolor acá. Y a ellos no les corría ni brisa, no dijeron nada, no le dijeron, papá, nosotros lo hicimos, lo vamos a buscar. No, se quedaron calladitos. Lo mejor que hicieron fue decir, venga, no lo matemos. Eso fue idea de Judá. Venga, no lo matemos, vendámoslo. Y ahí de paso nos ganamos una platica. Eso hizo Judá. Bueno, buscó mujer cananea para él. Pero luego, agravando la situación, él buscó mujer cananea también para su hijo. ¡Qué tremendo! Eso es como hoy en nuestro tiempo, conocedores de la palabra, sabiendo la promesa, sabiendo nuestra herencia, sabiendo de dónde somos, y que yo venga y le entregue a mi hija o a mi hijo a un impío así como si nada. Eso es eso, o sea, no solo yo me voy al mundo, sino que me arrastro a mis hijos. Como cuando usted hoy ve esas personas que venían a la iglesia, que degustaron palabra, que quizás hasta se bautizaron, pero usted hoy los ve por las redes exhibiendo el disfraz de Halloween con los niños. Eso duele,
De verdad, eso duele. Eso es ir al impío. Bueno, hay una frase final allí en esa primer partecita que yo pensaba, pero esto como aquí que dice, ella se hallaba en Kesib cuando lo dio a luz. Me fui a buscar qué significa Kesib y significa decepción, trampa. Y en eso se convirtió ese niño, el que nació en esa ciudad, en una trampa para Tamar, más adelantico. Continuemos, ¿van conmigo en la historia? Amén. Bueno, vamos a leer el versículo 6, dice así. Después Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar, pero el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. ¿Quién le quitó la vida? Entonces Judá le dijo a Onán. Onán era el segundo hijito, más lindo los tres. Bueno, se murió el primero por malo, ahora viene el otro. Y entonces dice la palabra, le dijo Judá a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia para tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no era suya, no era para él, cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra, ahorita hablamos de eso, para no darle descendencia a su hermano. Como eso desagradó a Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera, Tamar, permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Y esto dijo, pues pensaba ¿quién? Él. No sea que muera él también como sus hermanos. ¿Qué hizo Judá? Lo que dije ahorita, no solo buscó mujer cananea para él, sino que se llevó a su hijo también a lo mismo. Vamos a buscarle una mujer de este pueblo, no importa que sea pagana, no importa que vaya a la discoteca. A la niña le gusta vestir así bien vaporoso, pero es que, ay, es tan bonita para mi hijo, es que el papá tiene plata, toca dejársela. Eso hizo Judá. Dice la palabra que fue malo ante los ojos de Dios. No dice con detalle qué era lo que hacía malo, pero aquí vemos cómo la iniquidad va en aumento, va en aumento. ¿Desde dónde empezó? Desde Abraham, cuando le dijo a Sara, mi amor, Sarita, si le dicen que si usted es mi esposa, diga que no, yo mi amor, diga que usted y yo somos hermanitos y que ponemos la tablita aquí en medio para dormir. Usted y yo somos hermanos, usted no es mi esposa, ¿oyó? Eso pasó a Isaac, que dice la palabra que hizo lo mismo. Pero luego se multiplicó en Jacob, porque Jacob llegó a ser un engañador profesional. Se volvió un as para engañar. Y resulta que Jacob, como papá de Judá, le transmitió a Judá eso, y Judá a sus hijos, de manera que ya la maldad iba tanta, que siendo un jovencito, Jehová lo mató, dice la palabra. Le dijo a su hermano, vaya, despósese con la mujer de su hermano, o sea, al segundo hijo. Para los que no saben dirán, hola, eso tan raro, ¿cómo así? O sea que el cuñado se podía acostar con la cuñada. Sí, en ese tiempo, en su cultura, existía esa costumbre que luego fue tomada en el Deuteronomio para pueblo de Dios. Aquí estamos hablando antes de la ley, pero esto ya existía. Y tenía que, el hermano, cuando su hermano moría, él tenía que tomar a la esposa para que quedara descendencia para él. Pero mire lo que hizo Onán. Él no le dijo al papá, no papá, yo no quiero casarme con ella, yo no la quiero tomar por esposa. Hubiera podido hacerlo, pero él no lo hizo. Eso de acostarse y tener mujer, le sonó bueno. Y le dijo, sí, yo lo hago. Se desposó con ella, tenía intimidad con ella, la parte buena, lo que a él le gustaba, lo que le parecía que le agradaba a él, pero lo que se le mandó a hacer, tener descendencia, no lo hizo. ¿Por qué? Posiblemente porque si él lo hacía, ya le tocaba repartir la herencia. Entonces él no lo hizo. Hizo el pedacito que le convenía, pero no hizo lo completo. Estamos conectados, amén. Bueno, resulta que dice la palabra que él vertía en tierra.
es que quiere decir que cuando él tenía intimidad con esa mujer, él no permitía que su líquido seminal entrara a ella para no dejarla embarazada. Eso ahora lo llaman un método de planificación, dice el retiro. El retiro es un barrio. Bueno, entonces resulta que él lo hacía con un objetivo perverso, malo. Y resulta que verter, aquí en el diccionario, quiere decir decaer, arruinar, corromper y estropear. Mire qué tremendo, eso era lo que él hacía. Estaba corrompiendo la simiente, haciendo que decayera la simiente, haciendo que el propósito de Dios, nada, no se cumpliera. Él solo quería el pedacito bueno, pero a este también lo mató el Señor. Eso nos indica que Judá nunca le enseñó el temor de Dios a sus hijos, para nada. Leamos el siguiente pedacito, pasemos al versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Cuando Judá se consoló, subió a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. El tipo tenía ovejas y tenía esclavos. Junto a su amigo Hira. Ahí estaba el compinche, no se perdía media. Ahí estaba Hira, el amiguis, el que lo acompañaba a todas sus pilatunas. Ese era Hira, el adulamita. El 13 dice, y avisaron a Tamar diciéndole, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida. ¿Van imaginando la historia? Y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, pues veía que Sela había crecido y ella no se la daban por mujer. Cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella, y sin saber que era su nuera, escuche, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Y ella muy astutamente le responde, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él dijo, te enviaré un cabrito de mi rebaño. Dame una prenda hasta que lo envíes. No era tan tontica. Entonces el 18 dice, mire por favor el título que tiene allí la pantalla. ¿Qué prenda te daré? Dijo Jacob, ¿qué prenda te daré? Y ella le respondió, tu sello, tu cordón y tu bastón. Judá. Bueno, Judá se los entregó, se llegó a ella, concibió de él, luego se levantó y se fue. Se quitó el velo que la cubría, se vistió las ropas de su viudez y aquí no ha pasado nada. Como cuando el niño entra a la cocina, se garosea alguito y luego se limpia y sale y se va. ¿Quién se comió eso? Yo no sé. Aquí pasó eso. Resulta que dice el verso 12, pasaron muchos días. Y es fácil entender que cuando dice pasaron muchos días, no son meses, son años, porque estaban esperando que un joven creciera y se volviera adulto para que se casara con Tamar. Entonces no eran poquitos días, eran años. Dice que Judá enviudó, bueno sí, quedó viudo y se fue a Timnat. ¿Dónde era Timnat? Donde él tenía sus ovejas. Un pueblo filisteo, ¿se fija? Él solo estaba buscando los pueblos impíos, le daba igual. ¿Y con quién iba? Con el amiguis, con Hira, con el compinche. Entonces le dijeron a Tamar, ella también tenía sus amigos, y le dijeron, venga Tamar, su suegro va a venir a trasquilar las ovejas. ¿Para qué le dijeron? No sé, pero ella inmediatamente ideó un plan. Se disfrazó, ¿de qué se disfrazó? De ramera, se puso un velo para que nadie la conociera y se fue. Y le pagó con lo mismo, con engaño. ¿Sí vemos? Eso era, ellos tenían esa línea de engaño, pero ella usó la misma estrategia, el engaño, para hacer justicia para ella. ¿Por qué hizo eso? Porque Judá nunca le cumplió de entregarle a su hijo.
Entonces ella también usó el engaño. Pero ¿saben qué? Tamar entendió más que ellos el valor de la descendencia del pueblo de Dios. Ella como impía, ella como mujer que no era del pueblo de Dios, lo entendió y lo luchó. Ellos no, ellos lo entregaron facilito. Ella no, ella peleó por esa descendencia. Entonces dice que Judá la vio y rapidito se apartó. Es decir, que ella, como era su nuera, yo creo que ella conocía las debilidades de Judá. Porque es fácil entender, porque es que si ella era su nuera, lo conocía, ella no se va a vestir de ramera sabiendo que a él no le gustan las rameras. ¿Sí? O sea, ella hubiera dicho, no, esto no me sirve porque él nunca va por allá. Por el contrario, ella lo hizo porque sabía que de ahí no se le escapaba. Entonces se fue ella. Le cayó redondito. ¿Y sabe qué? Como Judá iba a trasquilar sus ovejas, iba a trabajar, iba pelado. No llevaba plata. Pero vio la oportunidad y él dijo, aquí dejo lo que sea, pero esta no se me escapa, porque era su debilidad. Entonces veamos la historia, sigamos. Él se le arrima y le dice, déjame ahora llegarme a ti. ¿Cómo lo diríamos hoy? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto vale? ¿Cómo es ahí? Y ella le dijo, ¿y usted cuánto paga? ¿Cuánto está dando para cerrar ese negocio? Entonces, mire que él le dice, pues yo le voy a mandar un cabrito. Y me puse a mirar cuánto vale un cabrito. En promedio hoy en Colombia, un cabrito vale entre 500,000 y 1,000,000. Bueno, menos mal no se quedó con la costumbre. Menos mal que Tamar no se quedó con la costumbre. Porque 1,000,000 en, póngale máximo una hora, no sonaba mal. Entonces, ella, como sabía que él no llevaba plata, él se desesperó. Bueno, un cabro, le mando algo, pero cerremos el negocio rápido. Ella le dijo, está bien, pero deme algo en garantía. Eso significa prenda. Deme una prenda de garantía de que usted me va a pagar y no me va a hacer Echeverry. Mándeme algo. Entonces él le dijo así, ¿qué prenda te daré? Como no llevaba nada, ella le dijo, pues eso, mire eso que tiene en la mano. El sello, el cordón y su bastón o su báculo. Y ahorita vamos a ver más adelantico lo tremendo, lo grave de esta acción que hizo Judá. ¿Estamos conectados? Amén. Bueno, luego de todo eso dice que se llegó a ella, él se fue, ella se fue y hasta luego. Y él diría, lo hice, no pasó nada, todo salió a pedir de boca. Vamos a ver. Resulta que mientras tanto Tamar arriesgó ser apedreada, ser muerta, porque ella en su viudez tenía que conservar su compostura de viuda. Ella no podía tampoco casarse con otro así le gustara. ¿Por qué? Porque todavía estaba bajo la figura paterna de Judá como suegro. Ella estaba bajo la cobertura, bajo la protección de Judá. Bueno, continuemos, vamos al versículo 20. ¿Está buena la historia? Amén. Bueno, vamos al 20. Dice, Judá envió al cabrito del rebaño, ¿por medio de quién? Del amiguis, ahí estaba el amiguis, para que éste rescatara la prenda de la mujer, pero no la halló. Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que había en Enaim junto al camino? No ha estado aquí ramera alguna, le dijeron. Entonces él se volvió a Judá, a su amigo, y le dijo, no la encontré. Además los hombres del lugar me dijeron que allá no cabía una ramera. Y Judá le respondió, pues que se quede con todo, para que no seamos objeto de burla. Yo le envié ese cabrito, pero tú no la hallaste, es decir, yo no tengo la culpa.
Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Entonces Judá dijo: sáquenla y quémenla, desvergonzada, sin vergüenza. ¿Cómo así que estaba fornicando? Si es mi nuera. Se acordó que era su nuera. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decirle a su suegro: yuju, yuju, del dueño de estas cositas estoy embarazada. Mire, del dueño de este sello, de este cordón y de este báculo estoy embarazada. Ella dijo: mira ahora de quién son estas cosas. Cuando Judá las reconoció, imagínense, dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela, y nunca más la conoció. Bueno, de este pedacito que comentamos, bueno, que fueron, la buscaron, no la encontraron. Pero Judá, cuando él no la encontró, ¿qué le dijo a su amigo? Déjela que se quede con eso, que se quede con ese sello, que se quede con eso, ¿qué importa? Pero ¿sabe qué, amiguis? Que eso no lo sepa nadie, que eso quede aquí entre los dos, para que no seamos vergüenza para otros. Quiere decir que a él no le importaban sus acciones, le importaba lo que la gente pensaba que él hacía. Nunca jamás él vio la gravedad de su pecado. No le importó para nada lo que acababa de entregar, para nada le importó. Solo pensaba: ojalá no nos descubran y el resto todo está bien. Pero cuando fueron y le dijeron: esta mujer está embarazada, él sí se acordó del juicio, se acordó de que era su nuera, se acordó de que él tenía una autoridad sobre ella. Entonces dice que Judá los reconoció. ¿Qué reconoció? ¿El pecado? ¿Qué reconoció? Los objetos. Dijo: uy, me pillaron, esto es mío, y yo creo que aquí muchos saben que esto es mío. La embarré, quedé al descubierto. Y mire el descaro de Judá cuando dice: más justa es ella que yo. Oiga, de verdad que uno a veces se pasa, ¿no? Eso es como cuando yo digo: yo soy crespita, pero Betsy es más crespita que yo. Es decir, ¿qué quiso decir Judá ahí? No, yo soy justo. Lo que pasa es que aquí en este pedacito ella fue un poquito más justa que yo, pero yo soy justo. Porque hubiera dicho: ella sí es justa, yo no. Eso no fue lo que él dijo. Es más, o sea, yo también soy justo. Eso fue lo que él quiso decir allí. Entonces, viendo esta historia, viene ahora la pregunta: bueno, sí, está buena la historia, pero ¿cómo la conecto con mi vida hoy? ¿Qué me enseña eso a mi vida hoy? No es conocer una historia como por conocer una historia. Es decir, ¿qué me quiso decir la palabra? ¿Qué dejó revelado aquí el Señor? Mire, hay gente que dice: pero fulano dijo mentiras, pero fulano fornicó. Sí, pero no es para que yo haga lo mismo, usted haga lo mismo. La palabra del Señor está llena de errores de los hombres, para que aprendamos de ellos y no caigamos en lo mismo. Ese es el objetivo de estas historias. Ahora lo vamos a conectar con nuestra vida de hoy. Y primero vemos que los hijos de Jacob no eran ningunas peritas en dulce, déjeme decirle. Rubén se acostó con la concubina del papá. Simeón y Leví engañaron a otros hombres, los mandaron circuncidar, y cuando estaban bien adoloridos que no podían caminar, los cogieron a mansalva y los mataron, hermano. Todos ellos se confabularon para matar a José, sin importarle la agonía y el dolor de su papá. Qué joyitas, ¿no? Resulta que con todos estos hechos Judá puso en riesgo la descendencia de Dios. Él puso en riesgo eso. ¿Puede pasar eso hoy? ¿Puedo yo poner hoy en riesgo a mis hijos? Claro que sí, por medio de esas acciones de irnos al mundo. Porque no vengo y pido consejo a una mujer o a un hombre de Dios, sino me voy para donde la más brincona de la cuadra, la que lleva 4 maridos, a decirle: amiga, uy, tengo una rabia, uy, este tipo no me sirve para nada.
ese es un sinvergüenza. Y voy a pedirle consejo al mundo. Eso para los negocios, por ejemplo. Venga, firme, eso no pasa nada. Hágale, tranquilo. Sí, ahí estoy entregando mi vida, mi moral, mi temor de Dios, y mis hijos están mirando. Mis hijos están mirando. Judá se salió de la cobertura de Dios, se fue para un pueblo impío. Eso es lo que significa buscar refugio en el mundo. Trasládelo hoy a una situación personal suya. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto, hermano? Que de ese linaje vino Cristo. De un linaje de pecado, de un linaje sucio, de un linaje de hombres perversos, malos. Pero Él no fue malo. ¿Se da cuenta? Vino de ese linaje sucio. De manera que usted y yo hoy no tenemos excusa para sentarnos a llorar y decir: pero ¿yo qué voy a hacer? Mi abuelito bien malo, mi papá sí que peor, borracho, degenerado, mi mamá nos dejaba aguantar hambre. ¿Yo de dónde voy a salir bueno? ¿De dónde va a salir bueno? ¿Le ha creído a Cristo, hermano? ¿Le ha creído a Cristo? De ahí usted va a salir bueno, hermano. Del linaje de Cristo, de ahí. Porque el Señor Jesucristo, escuche, el Señor Jesucristo no nos pide nada que no nos haya dado. Nada es nada. Él no pide que usted haga cosas que usted no está capacitado para hacer, ni yo estoy capacitado para hacer. El Señor, cuando vino a la tierra, no fue como algunos dicen que era 50% hombre y 50% Dios. No. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Él vivió, sintió como usted, sufrió como usted, fue tentado como usted y como yo. Sintió temor, sintió angustia. Pero ¿sabe qué sentía el Señor? Que ahora lo hemos perdido. Compasión, dolor, dolor. Por eso nunca el Señor echó la gente al infierno así que porque sí, porque este me cae gordo. No, eso no hizo el Señor Jesús. La palabra me dice en Efesios 2:3 que nosotros antiguamente, no lo busque, yo se lo leo, éramos hijos de ira, teníamos una naturaleza pecaminosa, mala. Pero la segunda carta del apóstol Pedro dice que el Señor hizo todo lo pertinente para que nosotros seamos participantes de una naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le alegra esa noticia? Tenemos una naturaleza divina, hermano. De manera que no es con un compinche que solucionamos nuestros problemas. No es con el amigo del trabajo que es el más tramposo. No es con la más brincona con la que yo me alío para ver cómo soluciono mi problema en mi matrimonio. No, hermano. Es con Cristo, hermano. Esa es la fórmula. Es con Cristo, diga, es con Cristo. Si su hijo o su hija o el mío, vean ese churrazo que está allá sentado, miren, se le diera por poner sus ojos en una persona que es del mundo, en algún momento el Señor enderezará sus pasos. Pero yo tengo la responsabilidad de estorbar eso, hermano. Acuérdense las cosas que el pastor nos ha contado. Mamá, me vengo a quedar con mi novia. Claro, mi amor, ya le alisto la cama, papito. Aquí, mire, mi amor, tranquilo. No, señor, nada, no y no. Yo le estorbo. Yo vengo de rodillas, le digo: Señor, tú me prometiste, acuérdate de lo que me dijiste, Señor. Él es tuyo, yo no se lo voy a entregar al mundo bajo ninguna circunstancia. Si él lo hace, si ella lo hace, que lo haga sin mi consentimiento de papá, ¿sí? El Judá nunca reconoció su pecado ni el de sus hijos. El sinvergüenza dijo: esa me los mató, vean, esa me los mata. Ya me mató al primero, me mató al segundo, y ahora quiere que le dé el tercero. No, señora. Por eso cuando él la mandó irse para donde su papá, le dijo: váyase para donde su papá, allá viva su viudez, y cuando mi hijo esté grande, yo se lo doy para que usted se case con él. Pero mire lo que dice más adelantico: porque pensaba, no sea que se muera como los otros. ¿Tenía intención de dárselo?
No, nunca tuvo la intención. Tuvo la intención de engañarla para que ella creyera eso, pero él nunca quiso hacerlo. Nunca reconoció su pecado. Le quedó más fácil hacer como el que come galletas al desayuno. No él, no él, no él, no él. Le echó la culpa a todos. Le echó la culpa a Tamar, que a pesar de ser una mujer impía, se portó dignamente con sus 2 esposos. Miraba hace poco en las noticias algo que de verdad que me dio tristeza, hermanos. Un muchacho que creo que le dicen alias 19, ¿sí es así? Alias 19. El jefe, el comandante de la primera línea. Lo miraba y decía, este muchachito sin todos estos tatuajes, yo creo que es hasta bonito. Y vi cuando le dieron la condena de 14 años y estaban sus amigos conectados por él en vivo. Y uno le decían, tranquilo perrito, ¿todo bien? El otro le decía, sí, ñerito, estamos con usted, todo. Pero eso no me dolió. Me dolió escuchar a la mamá, hermano, que le decía, con la frente en alto, mi amor. Y él le dijo, mamá, perdóneme. No, señor, usted no tiene nada de que pedirme perdón, nada. Para adelante, mi hijo, todo bien y vamos a seguirla guerreando. Qué dolor, hermano. Qué dolor, porque eso nos da a entender que esa situación que está viviendo ese niño es resultado de la educación equivocada, tal vez de la rebelión, tal vez de los problemas que tuvo la mamá. Pero mire en lo que se convirtió su hijo. Y ahora cuenta con el apoyo de ella para hacer esas cosas. Eso es triste. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el remedio para cuando nos pasan cosas que hemos hecho mal delante de Dios? Lo que no hizo Judá, hay que reconocer delante de Dios. Eso es venir a Cristo, hermano. Venir a Cristo no es que yo primero iba allí y ahora vengo acá. Venir a Cristo no es que yo primero iba a esa iglesia, pero ahora vengo a esa donde dicen que son cristianos. Entonces yo ahora ya vengo a Cristo porque voy allí. Bueno, hay que venir. Pero venir a Cristo es que yo vaya delante de Él y le diga, Señor, fallé en esto. Reconozco que hice lo malo. Yo insisto mucho en eso, hermano, porque es que mire, si no hay reconocimiento, si no hay confesión, no hay restauración, y si no hay restauración, no hay nada. Necesitamos venir a Dios y decirle, sí, Señor, yo cometí ese pecado, fallé, Señor. Hoy reconozco que lo que le está pasando a mi hijo es mi culpa. Hoy reconozco, Señor, que en parte soy responsable del adulterio de mi esposo o de mi esposa. Hoy reconozco, Señor, que la pérdida económica que yo tuve gran responsabilidad en eso. Porque es fácil decir, no, yo todo lo hago bien. Pero si no hay reconocimiento, no hay nada. No hay nada. Eso es venir a Cristo. No necesita un lenguaje elocuente. No se vaya a decir como hay gente que todavía le dice a uno, hermanita, ¿me hace un favor? ¿Me copia esa oración? Esa que usted oró tan bonito, ¿me la copia acá para yo repetirla? No. Yo le decía a los hermanos en la clase de restauración, cuando uno va al médico, usted tiene algo y usted no se va primero a consultar una enciclopedia médica para ver cómo le dice al médico lo que usted tiene. No, usted con sus palabras le dice, doctor, lo que pasa es que el niño tiene un chúcharo. Y el doctor, así, hermano, como usted dijo, lo escribe en la historia, tiene un chúcharo. Pero ese no es el diagnóstico. Él interpreta lo que usted le dice, él hace un diagnóstico y le da su tratamiento. Así es con Dios. Yo vengo y le digo con mis palabras, sin tanto rebusque. Si usted le quiere hablar bíblicamente con los salmos, amén. Pero si no las tiene, dígale con sus palabras. Me gusta esto, Señor, pero yo sé que es malo. Pero todavía me gusta, Señor. Las paticas me sacan el viernes para la discoteca, Señor, ¿qué hago? Eso todavía me gusta, me atrae. Cuando vienen mis amigos y me invitan, yo me siento, Señor, que como que un imán me lleva para allá. Sí, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo, Dios? Dame la capacidad, dame la voluntad de poder obedecer. Eso es
venir a Cristo. Hay una frase que el Señor me la dijo a mí hace mucho tiempo. Y hermano, es como cuando los niños aprenden cuánto es 2 más 2 y uno comprueba que eso es cierto y a uno le da una alegría. Usted dice, mamá, hoy aprendí que 2 más 2 es 4 y ¡yujú! Bien. El Señor me dijo, nadie es demasiado bueno para no necesitar la sangre de Cristo, pero nadie es demasiado malo para que no la necesite. Y en otros términos le escuché esta frase a un hombre que enseña la palabra de Dios. Hermano, y a mí esa cosita tan pequeña me dio un gozo, es una alegría, porque me di cuenta que eso no fue que yo me la inventé, sino que Dios me hizo entender esa verdad. Amén. Miremos que Judá dice, se dijo, es decir, él hizo una cosa haciendo creer justicia, pero en su corazón había otra cosa. Es decir, que Judá quería parecer. No tenía intención de ser. ¿Quería qué? Parecer. Y esa es una gran diferencia, hermano, entre la ley y la gracia. Que la ley se basaba mucho en eso, en lo que usted podía mirar con los ojos, en que la gente mirara, que no se dieran cuenta que sí hizo esto. Pero había santidad, no, la gente igual pecaba, lo que pasa es que se escondía, ¿sí? Porque lo importante no era no pecar, era que no me miren. Pero en la gracia, el Señor va un poquito más allá. ¿A dónde es más allá? A más adentrico. El Señor va a mis pensamientos y a mis sentimientos, esos que nadie mira, esos que posiblemente nadie conoce, solo Él y yo. Entonces, podría yo decir que la gracia me da más, pero también me pide más, ¿cierto? Bueno, el verso 23, volviendo allí un poquito atrás, dice que Él mandó a Ira a pagarle a la ramera. ¿Para qué? Para lo mismo, para que no digan, no, para que no me miren a mí. Si lo ven a usted, pues no importa, pero el todo es que no me miren a mí hablando con esa mujer, pero ya su pecado había sido consumado. ¿Y qué me enseña esto a mí? Que yo le obedezco a la palabra no porque otro me mire, sino porque dentro de mí ya hay algo que me impide pecar. Y si eso todavía no sucede, necesito pedirle a Dios que me ayude para que eso empiece a suceder en mi vida. Que no sea obedecer un pedacito para que otro me mire que yo lo hice, sino para que yo sepa, un ejemplo claro, que si usted se queda solo en su casa, no lo ve su esposa, no lo ve su hermana, no lo ve nadie, pero usted no se va a quedar viendo inmundicias en su televisor. Usted no se va a quedar viendo pornografía. Usted no se va a quedar viendo películas sucias. Usted no se va a quedar escuchando a Bad Bunny. No, señor, usted no se queda, usted no puede, es incapaz, hermano. A ese nivel quiere Dios que lleguemos. Que así yo esté solo, sin que nadie me mire, yo siento dentro de mí una incapacidad total para hacer lo malo. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Ahora sí le voy a decir qué significa ese sello, ese cordón y ese bastón. Ese sello, ese cordón y ese bastón son tipología del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí entendemos la gravedad de lo que hizo Judá. ¿Podemos entender la gravedad de lo que hizo Judá? Eso lo puedo hacer yo hoy. Les voy a decir los significados de las palabras. El sello, anillo para confirmar pertenencia de algo. ¿Fuimos sellados? Claro, por el Espíritu Santo. Es mi sello, yo le pertenezco a Él. Él me selló. ¿Qué quiere decir el cordón? El cordón es tipología de Cristo. Aquí mismo, más abajito, hay un texto que nos habla del cordón de grana. ¿Saben qué era la grana? Era una tintica roja que se sacaba después de que usted cogía un bichito, un insecto que se llama más o menos como la cochinilla, y lo maceraba.
¿cómo se dice? Bueno, lo torturaba, lo machucaba, ¿sí? Por eso es tipología de Cristo, hasta sacarle la última gota de esa tintica roja. Y con eso usted tinturaba los cordones y por eso se llama cordón de grana. Ese fue el que puso Rahab en su puerta para que fuera salva ella y su familia. Tipología de la salvación de Cristo. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que ese cordón iba enlazado al sello. Y ese sello, por medio de ese cordón, iba pegado a la persona, hermano. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosa la palabra! Eso fue lo que hizo Cristo con usted y conmigo. Él es ese cordón que hizo que para donde usted vaya, el Espíritu Santo vaya con usted. No se despega, está con usted todo el tiempo. Cuando yo hago lo bueno, Él mira, y cuando hago lo malo también me mira. Va ahí pegadito conmigo. ¿Y sabe qué significa el bastón? Vi 3 palabras que me impactaron tanto, hermano, de lo que significa bastón. Dice: vara para sustentar, gobernar y corregir. Es la tipología de Dios Padre, el que provee, el que protege y el que sustenta. Eso entregó Judá. ¿Sabe? Cuando yo estaba haciendo esto me vino a la mente eso que uno decía, uno allá en la iglesia tradicional cargaba un crucifijo y se lo echan para atrás para ir a pecar, ¿sí? Pero resulta que en la iglesia también puede pasar. No se echa nada atrás, pero dejo en la puerta de un lugar de perversión mi sello, mi cordón y mi bastón para poder entrar a fornicar, para ir a ponerle un sello a una firma de algo ilícito que yo hice, para llegar a un acuerdo perverso para poder tener un trabajo, para que diga que usted es pobre y que usted no tiene ni la culpa, a ver si le dan casa y usted sí, yo voy. ¿Dónde firmo? Allá en ese lugar usted dejó su sello, su cordón y su bastón. ¿Cuánto lo entienden? El Señor Jesucristo dice en la segunda carta a los Corintios que Él nos ha sellado. Eso ya lo habíamos leído. De tal manera que si yo soy consciente de que ya no tengo un objeto como en la ley, pero que espiritualmente tengo un sello, que un cordón me ata a la salvación que se llama Cristo, y que yo estoy bajo el gobierno y la autoridad de un Padre que me ama, me provee y me protege. ¿Por qué hago lo malo? Por Dios. Mi naturaleza, necesito todos los días venir a decirle: Señor, todavía me falta, papá, todavía me falta. No es que no podamos cometer errores, no es que de pronto no me ponga de mal genio, no es que me fastidio lo que hizo tal persona, no. Pero cuando me doy cuenta, yo le digo: Señor, todavía me falta, papá, todavía me falta, Señor. Judá tal vez pensaría: no, todo me salió bien. Él se centró en hacer juicio contra ella, pero no se dio cuenta que era su propio pecado. Hasta cuando le mostraron las 3 cositas, él no tenía ni idea que la ramera con la que él fornicó era su nuera. Por eso se pegó ese estrellón tan duro, porque se dieron cuenta que en el mismo momento en que ella fornicaba, él estaba en lo mismo. Amén. ¿Qué es el pedido para mí, para mi Señor en esta mañana? Yo lo hago. Señor, que lo que yo veo en esa persona que me incomoda, con esa facilidad, Señor, yo lo pueda ver en mí. Porque hay unas luchas, hermano, no a veces se libra unas batallas. Yo las libro. Digo: Señor, no necesito salirme de esto, Señor. Necesito aprender eso que tú hace rato me enseñaste, Señor. Que nada me tiene que ofender. Que si me mandó de mala gana no importa, no interesa. Pero ¿sabe cuándo lo logro? Cuando ya mi alma ha sanado. Si yo vengo con mi alma llena de heridas, échele un poquito de limoncito ahí a ver qué le pasa. Una manito llena de cortadas, échese limón a ver qué le pasa. Eso es así, es una comparación así. En la medida en que mi alma se va sanando, viene la persona y me ofende con la forma como me manda, como me dice.
Y yo, si me molesto, ¿qué tengo que hacer? Venir a Cristo y decirle: Señor, todavía me irritó lo que esa persona me dijo, pero sigo trabajando, siempre insisto en eso, sigo trabajando. Hay que perseverar para alcanzar el perfeccionamiento que Dios compró para nosotros. Amén. ¿Cuál es mi grado de responsabilidad? Porque lo que les decía ahorita, uno se centra en el error del otro. Pero Señor, ¿en qué soy yo culpable hoy? ¿En qué pequé yo para que mi hija o mi hijo hubiera resultado en esto? Y yo hago una mirada retrospectiva. ¿Y cómo Dios soluciona eso si ya pasó? ¿Será que se puede solucionar? Sí, hermano, claro. Viniendo al Señor, confesando, pidiéndole al Señor que borre, que barra con escoba de destrucción todo lo que un día quiso perturbar mi vida, mi mente, mi casa, mi salud, mi economía, todo. Eso lo puede hacer Dios. ¿Usted lo cree? No estamos llamados a parecer. Es más importante lo que soy que lo que hago. La palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros frecuentemente lo decimos, ¿cierto? Señor, yo declaro que tengo la mente de Cristo. Y no está mal que yo lo diga. Lo difícil es ponerlo en práctica. La mente de Cristo está maquinando todo el tiempo a ver cómo me le escondo a este para no saludarlo. ¿Sí o no? La mente de Cristo está mirando a ver qué trampa le hago al hermano para no pagarle lo que me prestó. La mente de Cristo está mirando a ver cómo me lleno de rabia con ese que vino y me trajo el perro a que hiciera chichi aquí al frente de mi casa. ¿Sí o no? No, esas cositas chiquitas es empezar a accionar, empezar a ejercitarme en la mente de Cristo. Cositas así, pequeñitas. Recordemos que en Mateo 5 el Señor nos habla de algo que se llama los mandamientos muy pequeños. Creo que lo hemos leído la mayoría, ¿cierto? Y un ejercicio, una terapia, para mí ha sido eso que les acabé de decir. Señor, no importa con quién me lo mandes decir. No importa que me mandes decir con el más sucio de todos: hola, vístase decorosamente. Y me lo manda a decir con la que trae la minifalda aquí. El Señor me manda a decir con el más tramposo que yo conozco que debo ser honesto en mis negocios, en mis transacciones. Pero el alma, ¿qué dice? De una, a ver, dígame alguien, el alma, ¿qué dice el alma así de rapidez? ¡Ja! Sobre todo, mire la que me lo viene a decir. Mire este descarado lo que me viene a decir. Y he aprendido que no importa con quién Dios me diga eso, así sea el impío más impío. Eso está en la palabra, entonces lo hago. Eso que me dijeron le agrada a Dios, entonces lo hago. No importa que me lo diga mi hijo o el más pequeño o incluso hasta un niño. Dios puede utilizar a esa persona, pero me estoy entrenando en decir: Señor, no importa quién sea el mensajero. Señor, yo quiero ser como un parlante de esos de radio. Estas cabinas adentro tienen un parlante, ¿no? Sí, es un parlante, Jercito. Pero vemos el parlante o la bocina, ¿lo vemos? No, uno dice: wow, tan bonito. Uy, tan bonito, tan feo. Pero lo que está transmitiendo el mensaje es eso que nadie ve. Y yo me he propuesto a entrenarme en eso. No importa el que me lo diga. Si es palabra de Dios, la tomo para mí, porque es para mi bienestar. ¿Saben qué significa Tamar? Significado de Tamar: palmera. Qué cosa tan bonita, palmera. Ella llegó a ser una persona visible, tan visible, hermano, que quedó en la genealogía de Jesucristo. Cuando usted va a Mateo 1 y mira la genealogía de Jesucristo, allá está Tamar, la cananea, la del pueblo impío, pero la que le creyó a Dios, la que luchó por la descendencia, la que luchó por incrustarse en la rama del olivo. Esa es Tamar. Diga: yo quiero incrustarme en la rama del olivo.
Tamar entendió el valor de ser parte del pueblo de Dios. Ahora yo, si lo entiendo, tengo que entender también que yo ya fui justificado, el Señor ya me perdonó, pero de ahora en adelante, o sea, que ser perdonado significa que las cosas de atrás ya quedaron atrás, pero que necesito seguir trabajando en el proceso de santificación de mi vida, que no quedó un producto terminado porque ahora ya no voy allá sino vengo acá, sino que aquí es donde empieza el proceso, aquí es donde mi proceso de perfeccionamiento empieza, aquí en la iglesia, leyendo la palabra, conociendo la palabra. Voy a terminar leyendo la última partecita, que eso es impresionante. Dice el verso 27. Aconteció que al tiempo de dar a luz, había gemelos en su seno. ¿En el seno de quién? De Tamar. Sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciéndole: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano. Y ella dijo: ¿cómo te has abierto paso? Por eso lo llamó Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó Sara. Amén. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué significa esa escena? Es desde el Génesis, desde el libro de Génesis, el nacimiento profético de Juan el Bautista y Cristo. Eso es hermoso. Y les voy a decir por qué Juan el Bautista y Cristo. Dice aquí que el niño mayor sacó la mano para que le pusieran su cordón de grana, tipología de Cristo. Yo soy primero que él, pero él va a venir delante de mí a preparar el camino. Por eso Fares significa el que abre brecha. ¿Y sabe qué significa Sara? Luz. ¿Quién es la luz? Cristo. El Señor Jesucristo dijo: yo vine antes de él, pero es necesario que él nazca primero. Yo soy el que tiene el cordón de grana en su mano, pero él viene adelante de mí a preparar el camino. Amén. Yo después preguntaba: ¿por qué Sara? ¿Por qué la genealogía de Cristo entonces no vino de Sara? Si es tipología de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo no vino a dejar genealogía de hombres en esta tierra. Por eso usted consulta y consulta y consulta la genealogía de Sara y hay tan poquitica información, hay tan poquito, porque la genealogía de Cristo es celestial, porque la genealogía de Cristo somos usted y yo en el reino de los cielos. Aleluya. La genealogía de Cristo es en el reino de los cielos. Por eso viene de Fares. Por eso viene de Fares. El Cristo que presentó Juan, el Hijo de Dios, no de un hombre carnal. Por eso no vino de Sara. Por eso vino del Cristo que presentó Juan el Bautista, el Hijo de Dios. Y usted y yo somos esa generación. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo somos la generación que el Señor en su palabra dijo que éramos la generación de las estrellas. Hay varios textos, pero uno está en Génesis 22:17. Somos la generación de las estrellas. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo no tenemos nada que ver con esta tierra. Somos esa generación que en medio de las tinieblas da luz. Somos esa generación que ahí donde Dios nos plantó nos tenemos que quedar. Una estrella no se mueve de su paso, de su lugar donde Dios la plantó. ¿Sabe qué se mueve para que usted vea las estrellas? Las tinieblas. ¿Sabe qué se mueve? Esas nubes oscuras son las que se tienen que disipar para que veamos las estrellas. Y usted y yo somos esa generación de las estrellas. Entonces, si yo soy esa generación, necesito prepararme aquí, hermano, como se preparó Esther. ¿Cómo se preparó Esther para presentarse al rey? Tuvo que empezar a aprender
cómo vestirse, cómo comer en la mesa, cómo caminar, cómo expresarse, cómo todo. Porque ella iba a entrar a un nuevo reino. Diga conmigo, reino. Y usted y yo en esta vida nos estamos preparando para ir a vivir al reino de los cielos. Necesito aprender la cultura del reino. Necesito aprender a hablar diferente, a pensar diferente, a vestirme diferente, a tener amistades diferentes, a hacer cosas distintas, cosas que se hacen allá y no se hacen acá. Y le voy a poner un ejemplo. Ha estado de mucho boom el fútbol. Alguna vez, el único que no sabe de este tema es el pastor, pero ustedes sí. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto un jugador que le diga al del equipo contrario: venga, présteme la camiseta un momentico, venga, préstemela un momentico? Y se la pone rápido y se va y juega con el equipo contrario y se mete un autogol y se la quita, se la devuelve. Ay, ¿verdad que yo soy de este equipo? Sí, ¿verdad que yo soy de acá? ¿Lo hemos visto? Jamás, jamás. Pero eso hacemos nosotros cuando hacemos lo malo delante de Dios. Me despojo de mi identidad, la que Dios me da. Me pongo la camiseta del contrario, del enemigo. Voy y me revuelco con ellos allá un ratico. Entrego la camiseta y me vengo como Judá. Aquí no ha pasado nada. Sigo acá y me vengo para el culto. Eso es. Qué tipología tan tremenda, hermano. Necesito aprender que esta vida es el cuartico de hora que Dios me da para entrenarme, para saber a dónde voy a ir a pasar la eternidad. Amén. Bueno, por favor, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Hoy le vamos a decir al Señor que nosotros queremos entrenarnos para trasladarnos a vivir a ese reino. Amén. Para que usted viva como un príncipe y para que usted, mujer, viva como una princesa del reino de los cielos. Le vamos a creer a Dios porque es su promesa, porque es su palabra. Que ya no vamos a hacer lo que nos parece, a lo que la persona le parece ser. Nos vamos a despojar de eso. Y si ya lo estamos haciendo, le vamos a seguir diciendo: Señor, ayúdame. Dame la capacidad de obedecer. Dame la capacidad de enseñarle a mi alma que es necesario que obedezca, que se sujete a Cristo. Señor, no he podido. Con tal área de mi vida he sido débil. Pero tu palabra me dice que contigo yo todo lo puedo. Padre, hoy en esta mañana, Señor, hoy presento mi vida, la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de cada persona que está viendo, Señor, esta transmisión, Padre. Para decirte, Señor, que nos declaramos absolutamente necesitados de ti, Señor. Que mi corazón y mi alma necesita, Señor, una intervención urgente de tu presencia en mi vida, Padre de la gloria. Señor, necesito que tu Espíritu Santo se pegue a mí, Señor. Se pegue a mí, Señor, como ese cordón y ese sello, Señor. Y que no negocie, Padre, tu presencia con nada, Señor, por nada, Padre de la gloria. Que eso esté tan profundo en mi corazón, que sepa, Señor, que es un acto de injusticia, Padre, no creer lo que tú has hecho por mí, Señor. Si tu palabra dice, Señor, que Abraham creyó y le fue contado por justicia, quiere decir, Señor, que toda vez que no creemos en tu promesa, en tu palabra, Señor, estamos haciendo un acto de injusticia contigo, Señor. Padre, danos la capacidad de obedecer. Dame la capacidad de escudriñar dentro de mí, Señor, estas áreas que necesito seguir rindiendo a ti, Padre. Esas áreas que necesito, Señor, poder llevar a ti, Señor, para perdonar, Señor. Para perdonar, Padre. Para santificarme, Señor. Seguimos en el proceso. No desistiremos, Señor. No desistiremos. Si en algo hemos fallado, Señor, queremos venir con una actitud de reconocimiento delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo. Dígale al Señor hoy que eso que estábamos cantando hace un rato,
¿Usted lo cree? Declárelo en el nombre de Jesús. Que ese Jehová que cantamos ahorita se va a manifestar en su vida. Dígale que ese Shaddai, que es Elohim, esos simplemente los nombres de Dios. El Dios que provee, el Dios que sustenta, el Dios que te da fuerza, el Dios que te sana, se manifestará en tu vida. Y tú le vas a decir a Dios que con todo tu corazón tú quieres ser fiel.